Vamos a hablar de Zapatero. Y al hablar de Zapatero hay que hablar de varias cosas. Voy a empezar por lo obvio. Miren. Las leyes españolas dan a José Luis Rodríguez Zapatero la presunción de inocencia y nadie debería impugnar esa presunción de inocencia. Hasta este momento lo que hay es un auto de imputación. No hay nada más. No hay juicio, no hay sentencia y no es ni siquiera mínimamente honesto tratar el asunto como si fuera cosa juzgada y ya Zapatero es un corrupto. Es inocente como cualquier ciudadano hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, después de un proceso que se ajuste a las leyes. La justicia es lenta conforme más garantista es. Conforme más garantiza, o ofrece, consolida o sustenta las garantías de justicia y del derecho de los procesados, de víctimas y victimarios. Ahora, si José Luis Rodríguez Zapatero resultara culpable de un acto ilegal, debe ser sancionado como cualquier otro ciudadano. Y lo he dicho con respecto a otros miembros del Partido Socialista. Así lo establecen las leyes españolas desde la Constitución para abajo, y así lo establece el Código Ético del Partido Socialista Obrero Español, al cual pertenece José Luis Rodríguez Zapatero. Del mismo modo, si José Luis Rodríguez Zapatero resultara culpable de tráfico de influencias en los últimos años, ello no opaca su extraordinaria gestión al frente del gobierno entre 2004 y 2011. Es decir, una hipotética condena no es una condena al matrimonio igualitario, a la ley de igualdad, a la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, la ley de dependencia, la ley del aborto, la alianza de civilizaciones, ni mucho menos al trabajo realizado para derrotar a Euskadi Askatasuna, a ETA, a los terroristas, a los asesinos también de socialistas que fueron la banda terrorista ETA y que fue derrotada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, evidentemente con la intervención de uno de los más grandes socialistas que han existido. En fin, todas esas medidas del gobierno de Zapatero han sido molestísimas para una derecha que todavía suspira por un franquismo al que idolatra. Y también fueron medidas que fueron muy molestas para la izquierda revolucionaria, que emprendió el movimiento del 15M para forzar la caída del gobierno de Zapatero en 2011, regalándole a España 7 años de Mariano Rajoy, que se dice rápido, fue absolutamente desastroso tener a Mariano Rajoy durante 7 años y tener la corrupción del PP, que no es un corrupto en el PP, que no es un tipo que trabaja a espaldas del partido para enriquecerse, que los hay en todos los partidos, y los hay en todos lados. No. Hubo una trama, muchas tramas, pero fundamentalmente una trama para repartir dinero ilegal, incluso a Mariano Rajoy, a un M. Rajoy que el juez de entonces nunca supo quién era, Manuel Rajoy, Misifus Rajoy, Martín Rajoy. ¿Cuándo se iba a imaginar a alguien que un señor del Partido Popular, un dirigente del Partido Popular, al que le daban sobres con dinero ilegal, fuera Mariano Rajoy? Era M. Rajoy nada más. Y fue por eso que el Partido Popular fue condenado como una organización criminal, cosa que no le ha pasado al PSOE. Bueno, una eventual condena en contra de José Luis Rodríguez Zapatero no quita que él, pese al odio de la derecha venezolana, fue intermediario. Y esto lo decía el opositor venezolano liberado gracias al expresidente Leocenis García, un hombre de derecha, pero que ha llegado a enfrentarse a los medios de comunicación españoles porque los está diciendo, denunciando Leocenis García que están siendo deshonestos. Aparte de liberar a Leocenis García, Leocenis en un tuit reciente informa cómo liberó a gente como John Goicoechea, Enrique Márquez, que fue candidato presidencial, el general Rodríguez Torres, Superlano, Rocío San Miguel, Enrique Márquez o Biagio Pilieri. Gente a la que se liberó gracias a las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no por una condena en contra de Zapatero, los vas a regresar a ellos a Venezuela para que purguen la condena que se le había ocurrido imponerles a la dictadura, ¿verdad? Y, sobre todo, una
posible, eventual, que yo dudo que exista, pero que podría darse, declaración de culpabilidad de un juez contra José Luis Rodríguez Zapatero, no invalida para nada ni el gobierno, ni las acciones, ni los éxitos nacionales e internacionales, ni el mandato del Partido Socialista, ni de su secretario general y actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Porque José Luis Rodríguez Zapatero nunca ha sido parte del gobierno del Partido Socialista con Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Aparte de eso, la imputación tiene todo el aspecto de otro intento de ir sobre el entorno de Pedro Sánchez, porque han tratado de ir sobre él y no le han encontrado nada. Si hubieran encontrado alguna ilegalidad de Pedro Sánchez, estarían sobre él, no estarían sobre su esposa, sobre su hermano, sobre Zapatero, sobre su entorno. Entorno en el cual había gente que todo parece indicar que efectivamente estaba enriqueciéndose legítimamente, caso de Sánchez Cerdán, caso de Ábalos, que no los voy a defender. Espero que se les declare inocentes, reconozco su presunción de inocencia y si son culpables, ha sido el trabajo de atacar al entorno de Pedro Sánchez. La desesperación de la derecha es tal que los procesos judiciales emprendidos contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez concretamente, si usted le pregunta a cualquier estudioso independiente de la ley española, te dice que son esperpentos sin pies ni cabeza, que cualquier juez que no tuviera intereses partidistas habría desestimado. Ahora, encima tenemos el dato de que el Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, organismo Frankenstein creado a resultas de los atentados del 11 de septiembre, dio información a la justicia española en la investigación contra Zapatero. Esto solo subraya el hecho de que Donald Trump quiere acabar con el gobierno español para tener al frente de él, como presidente de gobierno, alguien más cercano a él, como Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular, y de su mano derecha a Santiago Abascal del partido nazi Vox. Trump, el narcisista por excelencia, se ha sentido enormemente humillado por la pequeña España, tanto en los términos del gasto en defensa al que forzó a la OTAN, como en la condena a la barbarie israelí y en el uso de las bases que Estados Unidos tiene en territorio español, pero que no tiene como territorio estadounidense, sino que se ajustan a lo que establecen los convenios que firmó Estados Unidos con España, y España ha decidido impedirle usar sus bases para la inexplicable guerra emprendida contra Irán. Y la operación de Trump se produce en terreno fértil desde la derecha española y sus numerosísimos medios. Hice una lista el otro día: Negocios TV, Libertad Digital, ABC, El Mundo, El Español, La Razón, OK Diario, The Objective, El Confidencial, El Debate, Voz Populi, COPE, Es Radio, Antena 3, 13TV, Estado de Alarma, Telecinco, La Sexta, 20 Minutos, La Gaceta de la Iberosfera, El Independiente, El Catalán, 7NN, Telemadrid, Toro TV, Periodista Digital, El Liberal, Informa Radio y otros más. Son más de 28 medios que todos los días golpean al gobierno español y han generado una narrativa totalmente opuesta a la realidad de la gestión de gobierno del PSOE, de sus logros legislativos, de sus avances sociales, de su éxito económico, que ha convertido a España en el motor económico de Europa, además de un prestigio internacional y un liderazgo europeo que España nunca había tenido. Mira, sobrevivir a 7 años de esto, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, es notable. Como lo fue que Zapatero sobreviviera a 7 años bajo embates similares. La jerarquía católica sacaba a sus fieles a la calle una semana y otra también para tirar al gobierno por la ley del aborto. Y lo hacían los medios de la derecha, que por entonces eran menos numerosos, pero ya estaban bastante bien financiados. Yo cuento todo esto no para los españoles, sino quizás para moderar un poco la imagen y las conclusiones que puedan ya haberles llegado. Los españoles en su mayoría ya tendrán una conclusión propia a favor o en contra, ninguna de las cuales se sustenta más que en sus respectivas subjetividades. Yo no creo que Zapatero sea culpable, yo no lo creo tampoco. Yo creo que Zapatero es lo más corrupto del mundo, vale. Lo más que puedo decir, a mí me cuesta trabajo pensar que José Luis Rodríguez Zapatero sea un delincuente. Si así fuera, me resultaría enormemente decepcionante, pero no afectaría mis convicciones socialdemócratas. Porque decir que la corrupción de algún socialdemócrata disminuye a la socialdemocracia es como decir que la corrupción de cualquiera en una democracia disminuye a la democracia y no la disminuye.
pillos hay en todos lados y lo que tenemos que hacer es deshacernos de ella. Solo por terminar, lo único que sé que les ha parecido muy raro a todos los que ven esto es que se habla de tráfico de influencias, pero no se dice con qué persona se presionó, con qué persona se ejerció el tráfico de influencias. Si tú traficas influencias para que a alguien le den un contrato, pues la persona que da el contrato dice fulano de tal, se presionó a fulano y se hizo un tráfico de influencias. Y el auto del juez tiene todo menos las personas con las que supuestamente ejerció esto. Decía León Cenis, y con esto termino, el venezolano: en España, desde donde salgo en este momento, tengo más amigos en el PP que en el PSOE, pero la verdad es que España está tomando un camino peligroso, lleno de irrespeto a las instituciones. Uno puede hacer de oposición, pero no apología del delito. Lo dice un opositor venezolano de derecha. Hace poco visité el diario El Debate, uno de los 28, y son más, solo enumeré 28 medios. Lamenté que Vieto, que me conoce y sabe que soy un perseguido político y practicante del diálogo, censurara la entrevista a la que él mismo me había invitado porque no le gustaron mis afirmaciones o no encajaban con su agenda. Eso no es periodismo ni política, es manipulación y una canallada. Si esto lo dicen los enemigos de Maduro, liberados por Zapatero, saque usted conclusiones. Dice León Cenis: escribo esto como acto de protesta ante la política del PP hacia Venezuela, que considero absolutamente infantil. Un partido como el PP no puede permitirse eso. Ninguna democracia, y menos España, va a salir fortalecida con este tipo de actuaciones, como tampoco salió fortalecida Venezuela cuando inventaron toda una patraña contra Carlos Andrés Pérez con una partida secreta que jamás pudieron probar. No tengo más que decir sobre el tema, por lo menos de momento.